Hola, mis hermanos del Discipulado Madelena. Qué bendición encontrarnos por este medio. Reciban un cordial saludo. Hoy el Señor me ha permitido la oportunidad de llevarles este mensaje. Hoy, si el Señor me lo permite, vamos a ver del versículo 31 al versículo 37 del capítulo 4. Antes de dar comienzo, quisiera recordar lo que vimos con mi hermano José Luis y mirábamos las tres formas de rechazar a Jesús y pues que realmente, lo digo a título personal, esto me impactó mi corazón, estas maneras de rechazo de Jesús, porque no solamente surgió o fue en aquella época, de alguna de otra manera hemos llegado a rechazar a Jesús. Y mirábamos esas tres formas de rechazarlo con la mente, de rechazarlo con el corazón y de rechazarlo con nuestras manos, con nuestro cuerpo, lo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Y en aquel entonces de los religiosos, pues ellos querían ver otras cosas y veíamos que esos conceptos humanos y ese razonamiento humanista de aquel entonces, eso entorpecía de alguna manera el propósito o entorpecía lo que el Señor estaba enseñando y predicando. Pero mis hermanos, nada de esto impidió el plan soberano de Dios. No importa la lógica de los hombres, lo que los hombres piensen o digan, en nada le ayuda o en nada le disminuye al plan perfecto de Dios. El Señor sigue con su propósito y nada estorbará ese propósito soberano. Gracias, mis hermanos. De esta manera quiero leer con ustedes el versículo 31 al 37. Y descendió de Capernaum, perdón, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los sábados, y estaban asombrados de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu demoníaco inmundo y vociferó a gran voz: Ah, ¿qué tenemos en común contigo, Jesús de Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le ordenó diciendo: Cállate y sal de él. Y arrojándole en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Y sobrevino un gran asombro sobre todos, y conversaban entre ellos diciendo: ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todo lugar en la región circunvecina. Quiero orar, mis hermanos. Señor soberano, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres autoridad en sí mismo. Gracias por tu palabra, Señor. Entrego este tiempo en tus manos. Entrego la predicación de tu palabra en tus manos. Sé que soy un vaso imperfecto, pero tú le place utilizar hombres imperfectos. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, traiga convicción a nuestras vidas, convicción y denuedo y un arrepentimiento, una convicción de pecado, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver dos puntos. El Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum y segundo punto, la autoridad de Jesús. En primer lugar, acá dice en el versículo 31, y descendió a Capernaum. Recordemos que la ciudad de Capernaum Capernaum es una ciudad de Galilea, y las características que tiene es que era una ciudad de comercio, era una ciudad marítima,
donde se movía pues el comercio de la pesca. Y ¿por qué no mirar en Marcos capítulo 1? Me encanta como el evangelista Marcos lo describe. No quisiera avanzar sin antes que miráramos en el capítulo 1 versículos 21 al 28, pero antes de eso tenemos un servicio que el Señor Jesús prestó allí en Galilea. Recordemos que vimos en la enseñanza que a él lo trataron de matar, lo llevaron al templo y lo querían despeñar, y milagrosamente él se escapó de ellos o salió delante de ellos caminando. Esto es algo sobrenatural. Y de esta manera llegó a Galilea, y después dice que después de haber proclamado el Evangelio acá en los versículos 14, 15 de, del capítulo 1 de Marcos, él predicó un mensaje de arrepentimiento, mis hermanos, y esto dio lugar nada más y nada menos que a la conversión de los primeros discípulos. Esta ciudad no solamente era floreciente o era de gran movilidad de económica por la pesca, sino que el Señor también llegó a aquel lugar y se convirtieron los primeros discípulos, y el Señor los hace pescadores de hombres. Allí estaba Simón y Andrés, su hermano. Por otro lado, dice que más adelante vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y estos, dejando a su padre y dejando sus barcas, le siguieron. Y en el versículo 21, dice: y llegan a Capernaum en sábado, que es el evangelio paralelo, o los versículos paralelos a lo que dice Juan capítulo 4. Y me encanta esto como lo dice el evangelista Marcos: y llegan en plural a Capernaum en sábado, en día de reposo. Se presentaron allí en la sinagoga, pero el Señor Jesús ya llegó acompañado por su equipo de discípulos, de colaboradores. Esto es glorioso. Ya habían 4 discípulos con Jesús, recién convertidos, recién conquistados para el reino de Dios. Capernaum llegó a ser una ciudad muy importante, porque fue ahí en Capernaum donde el Señor, se puede decir, estableció su base de operaciones, y de ahí salía las las ciudades vecinas, a mismo Jerusalén, a todas las ciudades vecinas. Pero dice en Mateo 9:1 que se le llamó la ciudad de Dios, la ciudad de Jesucristo, donde él residía. Y cuando él llegó allí a la sinagoga, y me causó una pregunta: ¿por qué en día de reposo? ¿Por qué llega él en día de reposo y no en otro día? El Señor Jesús no perdió el tiempo. Para mí, el día viernes, él estaba en Galilea, estaba predicando esos días antes, y sin pérdida de tiempo, mire cómo el Señor Jesús nos da un ejemplo de saber aprovechar bien el tiempo, de que el tiempo que Dios nos da, por eso dice la palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En aquella época el Señor, sin pérdida de tiempo, dice el evangelista Marcos, que llegando a Capernaum en sábado, inmediatamente entró a la sinagoga y empezó a enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué en sábado? Dice que hiciera, o miraba en Génesis 2 al 3,
donde dice que el Señor Jesús en 6 días hizo la creación y el séptimo día reposó y lo santificó. Es día de reposo. Pero en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Él es mi reposo, Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz. Por eso cuando, cuando Él hizo esas declaraciones, Él decía, venid a mí. Yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas, la puerta de la salvación. Y mire qué glorioso es como el Señor se presenta ahí sin pérdida de tiempo el día sábado y empieza la predicación. Como resultado de esto, mis hermanos, de estar en la sinagoga, esta palabra y estas enseñanzas de nuevo, hay un asombro en los que la oían, pero no era un asombro de convicción o un asombro de arrepentimiento, sino era una serie de preguntas como, ¿por qué hace esto? ¿Por qué habla así? Miremos ahí a continuación, mis hermanos, y dice, les enseñaba en los sábados y estaban asombrados de su doctrina. Normalmente cuando a la persona se le sacude se le mueve, esto era como un remolino, digámoslo así, es como moverle la silla y sacar a las personas y moverles allá adentro sus conciencias, de que se den cuenta en la ignorancia de dónde se encuentran, de su pecado. Y ellos dice que se asombraron porque decían, ¿cómo es que hace esto? ¿Por qué habla así? ¿De a dónde es esta doctrina? Dice que las palabras de él eran palabras con autoridad. Así les enseñaba él. Más adelante vamos a ver este segundo punto. Y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu demoníaco. Y esto nuevamente a nosotros nos lleva pues a hacer lo que el Señor Jesús hizo. Ya lo habíamos visto en la enseñanza pasada, donde en el capítulo 61 de Isaías, él dice que vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a pregonar las buenas noticias. Las buenas noticias en sí es algo que produce alegría, algo que produce un bienestar. Y a esto fue que el Señor Jesús vino. Dice que Él vino a proclamar las buenas noticias a los pobres. Y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Esto para los líderes religiosos del momento era una locura, era un asombro. ¿Dónde aprendió estas enseñanzas? Y volvemos a lo que mirábamos en la enseñanza pasada. ¿No es este el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿El hijo del pueblo? Bien dijo Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. La palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, esto es para nosotros, es poder de Dios. Y esto era las palabras de Dios, eran con autoridad, con poder. Porque su doctrina no era otra cosa que la palabra de Dios en la misma boca de Jesús. Seguimos, mis hermanos. Esta persona que estaba poseída por un espíritu demoníaco vociferó a gran voz y dijo, ¿qué tenemos en común contigo? Pues más que obvio, nada, pues
Nada tiene que ver el Salvador con aquel que mata. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios sabían, por eso a gran voz vociferó, ¿qué tenemos en común? Jesús Nazareno. Le recordaron o sabían el lugar donde Jesús se había criado, donde había tenido su infancia. Pero el Señor Jesús dice, viniste a destruirnos, y le dice el demonio, sé quién eres. Y esto da a una confesión pública de los demonios. Por eso el Señor le decía, cállate. El demonio acá hizo una confesión pública, porque así es. Sé quién eres, el Santo de Dios, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Dios. Y saben quién es usted, y sabe quién soy yo, y cuál es nuestra condición espiritual. Él también sabía cuál era la condición de los religiosos de ese momento. Y ahí en medio de ellos, en sus sinagogas donde se reunían, porque una sinagoga era el lugar de la asamblea de los judíos, ahí ellos se reunían a hacer su acto religioso, su ritual religioso, y entre semana pues miraban los casos que tenían que ver pues con juzgamiento, con jueces, con el pretorio, bueno, lo que se discutía ahí durante la semana. Y el fin de semana, como el sábado, pues hacían sus asambleas, hacían sus reuniones. Y Jesús le ordenó diciendo, cállate y sal de él. Y arrojándolo en medio de él, el demonio salió sin estropearlo. Si el Señor Jesús dice que Él vino para proclamar libertad a los cautivos, esto fue exactamente lo que hizo con esta criatura, libertarlo del control y del poder del dominio de Satanás. La libertad viene del griego aphesis, que quiere decir perdón. Una vez cancelado el pecado, el perdón actúa en liberación de la culpabilidad del pecador. Qué lindo es esto. Nosotros también, así como este hombre fue libertado, todos nosotros también fuimos llamados y fuimos libertados por aquel libertador, Cristo. Él nos libertó del pecado. Tremendo, cuando miraba esta palabra que viene del griego, que traduce, que no es otra cosa que libertad, que es el perdón. Y vemos nosotros en Hebreos 9:22, según la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es por este derramamiento de sangre que nosotros hemos sido libertados de la opresión del pecado. No somos mejores, estábamos igual que esta persona poseída por un demonio, estábamos poseídos por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y aún así, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Aún seguimos con una ley de pecado que está en los miembros de nuestro cuerpo. Pero el Señor ha prometido darnos esa libertad que procede de Él, el perdón de los pecados. Me encantó este versículo de Hebreos 9:22, donde dice que por la sangre, antiguamente la ley, casi en todos los eventos y para todas las cosas había que haber derramamiento de sangre para que hubiese una redención, un pago por los pecados. Y eso fue lo que hizo casualmente Jesús con el ladrón con el endemoniado. Traerlo a la libertad, perdonarlo, sacarlo de las cadenas y de la prisión donde él se encontraba. Y es donde cada uno de nosotros el Señor en algún momento nos sacó, nos rescató, no porque fuéramos los mejores. Por el contrario, nos rescató porque éramos de lo más vil y de lo más menospreciado. Esto éramos nosotros. Y el Señor ha venido a eso, a rescatarnos.
Pero cuando pasa esto en una vida, esto trae asombro, como le pasó a estas autoridades judías. Esto les causaba asombro. ¿Quién es este Señor? Y de esta forma, mis amados hermanos, vamos a entrar al segundo punto, que dice la autoridad de Jesús. Mirando, consultando en el diccionario, autoridad es el poder, es el permiso, es la libertad para hacer como le plazca. Es la capacidad de poder con el que una persona ha sido investida como un presidente. Tiene las facultades para decretar leyes, para dar órdenes por el lugar y por el poder que esa persona posee. Ellos le preguntaban en alguna ocasión en Mateo 21, versículos 23 al 37, que de dónde procedía esta autoridad. A lo que él les contesta, pues les voy a hacer otra pregunta también. Y si ustedes me responden esta pregunta, pues les diré de a dónde procede esta autoridad. ¿De dónde? Y él les hace esta pregunta. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos ahí se confrontaron. Si le decimos que del cielo, pues nos va a decir que por qué no creemos en él. Si le decimos que de los hombres, pues tenemos en contra todo el pueblo porque tenían a Juan como un profeta, como un enviado de Dios. Tremendo. En Marcos 1, versículos 21 al 45 dice que la autoridad, miramos estos dos puntos. La autoridad de Jesús se da de dos maneras. La libertad de acción o decisión para hacer las cosas. Acuérdese que el Señor es soberano en sí mismo. Él es absoluto. Él no tiene que entrar en una asamblea o entrar de pronto en una deliberación a ver si él puede o no puede tomar una decisión o se siente coaccionado para tomar una decisión. Él tiene libertad de acción, de decisión para hacer las cosas y no está coaccionado de ninguna manera, porque dice que él ha hecho las cosas por el determinado consejo de su voluntad y de su autoridad, porque por eso él es soberano. Jesús tiene autoridad, ¿por qué? Porque él es el Hijo de Dios, él es el creador de todo. En Juan capítulo 5, versículo 26 y 27, dice que el Padre tiene vida en sí mismo y el Padre le dio vida a Jesús, le dio ese tener vida, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo tener vida en sí mismo también. Entonces Jesús es vida, ahí está la autoridad. Y segundo que todo, el Señor también tiene autoridad para hacer juicio, como lo hizo con el endemoniado. Él lo libertó. Él le perdonó, lo trajo a la libertad porque estaba esclavizado por un espíritu. En Mateo 9:6, Él es autoridad para libertar del pecado. En Lucas 10, los versículos 17 y 18 dice que Él tiene dominio sobre los demonios. Cuando los 70 hombres que fueron a predicar el evangelio, y dice, y ellos llegaron contentos a contar su historia. Vemos cómo los demonios se nos sujetaban. Y dice el Señor, sí, yo veía cómo Satanás caía como un rayo. Esta es la autoridad que no procedía de los discípulos. Esta autoridad procedía de Dios mismo. Porque dice acá en Lucas 10, 17 y 18, que Él tiene dominio sobre los demonios. Y era con esta autoridad que los discípulos podían orar por las personas oprimidas y eran libres. Qué glorioso. En Lucas 10:22 ahí mismo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Al Señor Jesús le entregaron todas las cosas y esto me hace acordar por allá cuando la gran comisión, cuando el Señor le dice a los discípulos en Mateo 28, versículo 18, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, que es lo mismo que está diciendo acá en Lucas 10, 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y si el Señor tiene autoridad es porque procedía del Padre, porque Él era autoridad en sí mismo, porque Él es Dios, porque Él es el creador de todo. Por eso ahí está el versículo de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, el poder, el honor. A Él sea la alabanza y la adoración. Mis hermanos, vamos a concluir ahí, dice en el versículo 35, y Jesús le ordenó, cállate y sal de él, y arrojándolo en medio de ellos, en medio, el demonio salió sin estropearlo. Versículo 36, y sobrevino un gran asombro sobre todos, y conversaban entre ellos diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Sí ves? Nuevamente volvemos a esto. La pregunta, ya lo vimos en el mensaje pasado y lo volvemos a ver hoy, es una pregunta de que sus conciencias están siendo movidas, no por una convicción de arrepentimiento, sino porque ellos quieren saber algo más. ¿Quién le enseñó? ¿De a dónde aprendió esto? Si es el hijo de José, si nosotros le conocimos, estuvo ahí, se crió en carpintería o haciendo labores de lo que tiene que ver con restaurar los muebles. ¿Quién y de a dónde aprendió esta autoridad? ¿Quién se la delegó? Y es también un asombro pues de verse confrontados con lo que había en su propio corazón, en su propia comodidad, en el razonamiento que ellos tenían. ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos? Ya nosotros lo vimos, que Él tiene autoridad para hacer juicio. Él tiene autoridad para perdonar el pecado. Él tiene dominio sobre los demonios. Y a Él fueron entregadas todas las cosas. Ahí está la autoridad de Jesús, porque Él es Dios. Mis hermanos, las multitudes y la élite de judía y todos los que seguían a Jesús en aquel entonces, no lo seguían por lo que, o mejor dicho, seguían a Jesús por lo que Él hace, por lo que Él puede hacer, por las obras milagrosas que Él puede hacer, mis hermanos. Es decir, mis hermanos, por los resultados. ¿A quién no le gusta que le den bienestar? Ellos lo que buscaban era todo lo que tenía que ver con el bienestar, la sanidad física, la multiplicación de los panes y los peces. Y esto era, las multitudes lo seguían a Él, era por lo que Él puede hacer, por sus actos milagrosos. Entonces, si nos detenemos acá un poco y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué sigo yo a Jesús? ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Lo seguimos por las obras milagrosas que Él puede hacer? ¿Porque Él me puede sanar? ¿Porque Él me puede dar un trabajo? ¿Porque Él me puede quizás sacar de un problema en el que yo mismo me metí? ¿Porque Él puede solucionar mis problemas económicos? ¿Por qué seguimos a Jesús? Mire que estas personas, las multitudes a Él lo seguían por lo que Él podía hacer, por los resultados. ¿Qué tal si nosotros seguimos a Jesús por lo que Él es? Ellos no lo seguían por lo que Él es. Y ahí surge una pregunta. ¿Por qué lo seguimos nosotros? Bueno, mis hermanos, ya para concluir quisiera mirar Mateo 21,
Mateo 11, 21 al 24. Recordemos que la ciudad de Capernaum fue una ciudad donde se hicieron muchos milagros, mis hermanos. Allí Jesucristo estuvo por al menos unos 3 años en su ministerio, mis hermanos, y allí se hicieron muchos milagros. Miremoslo en Mateo 11, capítulo 11, versículos 21 al 23. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron con vosotras, hace tiempo se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo, en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso hasta el cielo será exaltada? Hasta el Hades será abatida. Si esa era la ciudad de Dios, y allí era donde Jesucristo residía, se puede decir, donde tenía su base de operaciones, y se hicieron allí muchos milagros y muchas enseñanzas de parte de Jesús. Mire lo que dice acá. ¿Acaso hasta el cielo será exaltada? Y obviamente Capernaum fue una ciudad que fue engrandecida, no solamente económicamente por ser marítima, sino también por todo lo que el Señor hizo allí en aquel lugar. Allí libertó a los cautivos, allí sanó a los enfermos, allí dio libertad a muchas personas. Pero también tiene unas consecuencias de juicio, porque ya lo vimos nosotros acá en estos versículos donde en Juan, que él tiene poder para hacer autoridad, para hacer juicio. Y hasta el Hades será abatida. Capernaum, si nosotros miramos según los grandes estudiosos, Capernaum no existe hoy, no hay habitantes, está desolada, se puede decir. Fue destruida, mis hermanos. Entonces, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Si el Señor ha hecho tantas cosas por nuestras vidas, ¿qué tanto le hemos dado a Él? O ahora, mejor, mis hermanos, para concluir, una pregunta que la respondamos cada uno de nosotros, empezando por mí. ¿Cuál es la autoridad de Jesús en nuestras vidas? ¿Hasta dónde tiene Jesús autoridad en nuestras vidas? Le hemos entregado nuestros pensamientos, le hemos entregado nuestro corazón, le hemos entregado nuestro espíritu, nuestra alma. Él es la autoridad en nuestras vidas. ¿Qué grado de autoridad tiene Dios en su vida y en la vida, en su vida y en mi vida, mis hermanos? Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero verlos muy pronto, mis hermanos, para seguir compartiendo de estas verdades eternas. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra que es vida y paz. Es el pan de vida que transforma. Y es tu palabra, Señor, las que nos da el sustento espiritual diario para continuar adelante, porque el Espíritu de Dios obra a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. Chao.